La tierra se abrió con un rugido, y por un instante, creí ver un ojo bajo la lava, una fisura se expandió como una herida palpitante entre las rocas calientes, expulsando un chorro de vapor blanquecino que me hizo retroceder cegado, confundido, con la garganta invadida por el olor del azufre, y el corazón latiéndome con tanta violencia que parecía querer unirse al estruendo de la montaña. No había pasado ni una hora desde que oscureció del todo, y ya sentía que aquel lugar, sagrado para los Masái, era distinto a cualquier cordillera o volcán que hubiese estudiado antes, como si algo debajo de mis pies se estirase tras un letargo milenario, agrietando la tierra para asomarse por primera vez en siglos. Llegué solo a la base del Oldo Inyolengai 3 días antes, transportado en un viejo todoterreno que apenas resistió el camino hasta la zona donde se instalaría el primer conjunto de sensores. Llevaba años preparándome para este tipo de expediciones, y aunque había trabajado antes en Islandia, en el Etna y en el Cinturón de Fuego, nunca había sentido un silencio tan denso, un calor tan seco y eléctrico, ni una sensación tan visceral de que la montaña me estaba observando incluso antes de subir. La expedición completa llegaría en una semana, y hasta entonces, mi tarea era simple: colocar 3 nodos sísmicos, iniciar las pruebas de medición y enviar los primeros datos a la estación de Arusa, sin señales de actividad peligrosa. Al menos eso prometían los informes térmicos y los registros del satélite. Pero desde el primer atardecer supe que algo no cuadraba. Las sombras se proyectaban en ángulos extraños sobre la lava blanca, formando figuras que parecían reptar entre las grietas sin moverse realmente, y el viento, aunque inexistente en las mediciones, decía cosas que juraría no venían de ningún eco o corriente térmica, palabras sueltas en un idioma que no conocía. Dormí poco y mal, envuelto en el sonido de la montaña, que ya no era solo un rumor de fondo, sino un pulso profundo, inconstante, como el latido irregular de algo vivo bajo una capa de roca. La noche siguiente fue peor, mucho peor. El seísmo llegó sin aviso, sin el zumbido previo que normalmente precede a un temblor. Fue como si la montaña se estremeciera de dolor, o como si algo enorme golpeara desde dentro con el deseo de salir. Las paredes de la tienda se movieron como papel bajo una ráfaga, y el suelo crujió con un sonido seco y profundo, como el desgarrón de una mandíbula abriéndose. Salí descalzo, tropezando, llevaba el sensor térmico portátil en la mano y los ojos entornados por la ceniza que descendía como nieve sucia, y fue entonces cuando las vi, en la ladera este, justo donde había instalado el primer nodo. Huellas, pero no huellas humanas, ni de ningún animal conocido, ni siquiera de maquinaria o deslizamientos. Eran espirales fundidas en la roca, profundas y limpias, como si un metal al rojo hubiese presionado con fuerza, y aún ahora, a pesar del frío de la noche, seguían humeando, emitiendo un vapor agrio que olía a hierro quemado y a algo más, algo orgánico, como piel quemada mezclada con barro. Me arrodillé junto a una de ellas, tocándola con el extremo del trípode metálico del sensor, y el contacto emitió un chasquido leve, como si algo desde abajo aún mantuviera el calor latente, lo que era imposible, según la altitud, la temperatura y la conductividad térmica del terreno. Pero no me moví, no podía. Había algo hipnótico en esa forma, como si girase levemente, como si respirara en ciclos lentos, apenas perceptibles, pero suficientes para hacerme sentir que estaba siendo observado. Desde el centro de la tierra. Volví al campamento al amanecer, con la garganta reseca, los ojos irritados, y una imagen fija en la mente, un círculo dentro de otro, que latía al compás de la montaña. Esa noche decidí activar la cámara térmica de alta resolución y orientarla hacia el cráter, esperando registrar algún movimiento volcánico anómalo, o tal vez la aparición de nuevas fisuras. Lo que encontré fue otra cosa, algo que no tiene nombre en ningún informe geológico, ni aparece en ningún registro sísmico que haya estudiado. A las 3:27 de la madrugada, un contorno borroso comenzó a formarse bajo el cráter. No era una señal puntual, sino un desplazamiento enorme de calor, una sombra térmica del tamaño de un edificio de varios pisos, que se deslizaba lentamente hacia el este, en dirección a mi posición. Avanzaba como una onda bajo el suelo, como si el magma obedeciera a esa forma, y no al revés. Y justo antes de que el sensor perdiera la señal, una imagen clara apareció en la pantalla, durante menos de un segundo, suficiente para dejarme helado. El contorno curvo de algo parecido a un ojo gigantesco, sin párpado, sin iris, hecho de calor puro, observando directamente a la cámara desde el subsuelo, inmóvil, consciente, como si supiera que lo estaba vigilando. Amaneció con un silencio absoluto, pero no era calma lo que se sentía en el aire, sino una tensión acumulada, y al salir de la tienda,
lo primero que noté fue que el suelo había cambiado, no el color ni la forma, sino la textura misma. El terreno parecía húmedo, resbaladizo, como si las rocas hubiesen comenzado a sudar una sustancia oleosa que se deslizaba lentamente cuesta abajo, una especie de moco espeso y oscuro que al tocarlo con el bastón dejó una mancha negra que olía a azufre podrido. Tan penetrante que me hizo toser durante varios minutos, con una arcada que no pude controlar. El sensor de presión instalado al borde del cráter no respondía, lo había dejado calibrado antes de dormir, pero la señal simplemente no existía, como si se hubiese apagado, y al llegar al lugar donde lo dejé, encontré solo una hendidura circular, perfectamente lisa, como una marca de succión que parecía haber absorbido no solo el sensor, sino también un fragmento del suelo, una especie de depresión caliente que seguía exhalando vapor, un vapor denso, pesado, que no ascendía, sino que se arrastraba como una capa baja de niebla, pegándose al suelo, a mis botas, a mis pulmones, como si fuera una lengua extendida desde el cráter hacia mí. No tardé en comprender que no estaba solo, aunque no vi nada al principio, lo supe cuando escuché los primeros derrumbes, no pequeños desprendimientos como los habituales en zonas volcánicas, sino fracturas profundas, como si el interior de la montaña estuviera cediendo, rocas enteras se deslizaban por las laderas, grietas nuevas se abrían donde antes había terreno sólido, y el sonido era distinto, no era el eco seco de la piedra al romperse, sino un gemido profundo, mineral, como si la montaña se quejara. Intenté comunicarme con la estación base, pero la radio emitía solo un zumbido agudo, intermitente, como el pitido de un aparato mal calibrado. Decidí ascender hacia una de las grietas superiores, un cañón estrecho que según los mapas se abría hacia una caverna secundaria, donde los registros térmicos indicaban una actividad leve pero constante. Esperaba encontrar refugio, o al menos altura suficiente para obtener señal y enviar una alerta. Pero a mitad de camino algo me hizo detenerme, una vibración en los huesos, y una presión en la base del cráneo. Las paredes del cañón empezaron a vibrar con un pulso que no era sísmico, era orgánico. Una contracción lenta, rítmica, exhalando vapor cálido por las fisuras, formando figuras que se disolvían al tocarlas, rostros sin ojos, cuerpos sin forma, humo que parecía observar antes de deshacerse. Y entonces apareció, entre las columnas de gas sulfurosas que brotaban del suelo agrietado, emergió una sombra sin contorno definido, un volumen que absorbía la luz térmica, como un vacío, un cuerpo extraño compuesto de capas de lava negra que no brillaban, sino que latían con un fulgor interno, intermitente, como si cada movimiento consumiera energía y al mismo tiempo la generara. Estaba hecho de membranas tectónicas, de fragmentos fundidos, de extremidades que surgían y se retraían sin orden. Y no tenía rostro, ni ojos, ni boca, solo una hendidura vertical que palpitaba como un canal de nacimiento. Corrí, sin pensar, sin mirar atrás, sintiendo el suelo temblar bajo mis pies mientras la criatura se deslizaba detrás de mí sin producir un solo sonido, solo el estremecimiento del terreno indicaba que seguía ahí, avanzando, deformando la ladera, fundiendo todo a su paso. El terreno vibraba como si las rocas se deshicieran al contacto con su cuerpo, y los sensores, las marcas, incluso los rastros de mis botas, desaparecían tras de mí a medida que el terreno se convertía en un lodazal de roca semilíquida que parecía respirar, tragar. Cuando llegué al borde del campamento, ya no quedaba nada, la tienda había desaparecido, los cables estaban enterrados bajo una capa de piedra reciente, aún caliente, pero no hubo lava, no hubo erupción, solo esa criatura. Ese ente que avanzaba y fundía el lugar, borrando cualquier presencia humana con una facilidad desoladora, así que corrí cuesta arriba, hacia una de las cuevas marcadas en los registros antropológicos como zonas rituales, una caverna antigua utilizada por los Masái para ceremonias secretas, un sitio que había evitado por respeto y por miedo, pero que en ese momento era mi única opción. Me lancé dentro sin pensar, cayendo sobre piedras húmedas, con la linterna temblando en mi mano, y lo que vi en las paredes me dejó sin aire, símbolos grabados en la roca, círculos concéntricos cruzados por líneas que se curvaban en espiral hacia el centro, figuras de una criatura sin rostro, con múltiples brazos, devorando lo que parecía una montaña entera. La cueva olía a polvo antiguo, a piedra mojada, a humo y a algo más, algo rancio, y aunque la linterna temblaba entre mis dedos, iluminando fragmentos de símbolos tallados en la roca, no podía dejar de avanzar, empujado por algo que no sabía si era miedo, desesperación o una atracción irracional hacia lo que vivía debajo de aquel volcán,
porque en ese momento comprendí que ya no se trataba de un fenómeno geológico, ni de una anomalía sísmica, sino de algo más antiguo que el lenguaje, que el fuego, algo que los antiguos ya habían conocido, temido y encerrado, ocultándolo con mitos, con rezos y con advertencias que nosotros, arrogantes como siempre, habíamos ignorado. Las paredes de la caverna descendían en espiral, y a medida que me adentraba más, los petroglifos se volvían más claros, más explícitos, representaciones de cuerpos humanos contorsionados en posturas que sugerían movimiento, danzas extrañas en torno a una figura central indefinida, un vacío rodeado de brazos, patas o tentáculos, una entidad dibujada como ausencia, y alrededor de ella, los símbolos repetidos una y otra vez, en distintas variantes, siempre con la misma advertencia: no lo nombres. No te detengas, no te quedes quieto. Mis pasos sonaban apagados en aquella cámara, y el calor, lejos de disiparse, se condensaba en la piel, y fue entonces cuando comenzaron las visiones. Cada símbolo parecía moverse bajo la luz, cada figura tallada parecía girar lentamente, y los ecos de mis pasos regresaban con un ritmo distinto, como si algo los repitiera desde más abajo, más profundo, más cercano, como si no estuviera solo. Me arrastré por una grieta que parecía estrecharse con cada metro, y al llegar a una cámara más amplia, descubrí un altar de piedra fundida, en cuyo centro había una hendidura profunda, no natural, como una boca abierta, un canal diseñado para recibir algo, tal vez plasma, tal vez fuego, y alrededor, escritos grabados a cincel, en Kainarok: el que se mueve bajo la piedra, el que se alimenta del temblor, el que odia la quietud, el que no soporta el silencio, porque en él se vuelve consciente de su encierro. Los antiguos, decía el texto, bailaban para calmarlo, se mantenían en movimiento constante para confundirlo, para evitar que pudiera fijarse en un solo punto, porque si lo hacía, si encontraba a alguien inmóvil, lo atrapaba, lo envolvía con su cuerpo de lava y sombra, y comprendí entonces que mi inmovilidad, mi silencio, eran la causa de su despertar, que yo lo había llamado sin saberlo, con mi quietud, con mi deseo de registrar en lugar de respetar. No sabía si aún tenía tiempo, pero debía huir, debía descender, buscar una salida a través de las grietas que los gases habían abierto, porque no podía volver por donde vine, la entrada se había cerrado, fundida por el calor que se acumulaba en oleadas. Descendí por una fisura húmeda, resbalando a cada paso, con el cuerpo herido, los labios agrietados y la luz temblando, y fue en ese instante, en esa cámara oculta entre el magma y el mundo, donde lo vi por completo desplegado en su totalidad, como un organismo abismal que se arrastraba lentamente, sin forma fija, cambiando de geometría a medida que avanzaba. Sus membranas geológicas palpaban las paredes como si tuvieran ojos, y sus extremidades, múltiples, amorfas, se retorcían con lentitud, como si flotara en una sustancia más densa que el aire, avanzando hacia mí sin emitir sonido alguno, pero alterando el mundo con su mera presencia, haciendo que la piedra sudara, que las paredes crujieran y que mi mente se nublara por momentos, sin distinguir ya entre el calor, el miedo y el delirio. Intenté correr, pero no había espacio, solo una grieta lateral que descendía hacia una cámara inferior, donde los gases se acumulaban en cantidades peligrosas. Sabía que podía perecer allí abajo, asfixiado o incinerado, pero también sabía que podía usar eso a mi favor, así que rompí una de las linternas, vertí el líquido inflamable sobre la roca y esperé, temblando, a que la criatura se acercara lo suficiente, a que sus extremidades rozaran la superficie, y entonces lancé la chispa, una chispa mínima que en ese entorno sellado se convirtió en una llamarada brutal, que incendió los gases acumulados en un estallido controlado, desviando la presión hacia una fisura lateral que me expulsó como un proyectil hacia una galería más alta, donde rodé varios metros antes de detenerme, con los brazos cubiertos de quemaduras leves y el pecho golpeado por el impacto, pero vivo. No recuerdo bien cómo salí, solo sé que cuando abrí los ojos ya estaba fuera, en un claro junto a una columna de vapor, con el cielo aún oscuro, y la montaña silenciosa, no en calma, sino en pausa, como si se hubiese saciado por un instante, o como si esperara la siguiente oportunidad para abrirse y salir del todo. Grabé un último vídeo con lo que me quedaba de batería, apenas 1 minuto, en el que conté lo esencial. Desde entonces, el volcán ha estado en calma, pero en mis sueños, la tierra todavía respira. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo,
Nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.